Se hace la denuncia, días posteriores, ella le cuenta a la madre y se hace la denuncia, y lo que plantean los chicos es que no hubo abuso sexual, sino que la conducta sexual fue consentida. En todas las instancias internas de Bulgaria, el hecho no prosperó la demanda de la víctima por considerar que no había lesiones físicas que demostraran la resistencia de la víctima a los abusos sexuales. Sí se acreditó que había ausencia de himen y que había sido deflorada recientemente, pero que al no haber resistencia física ni marcas en el cuerpo, no podía demostrarse que había habido una resistencia de la víctima respecto de esto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en primer lugar, trata esta cuestión de que la ausencia de lesiones físicas no puede invalidar la ausencia de consentimiento, sino que hay múltiples motivos por los cuales una víctima puede no consentir sin resistir físicamente, que el delito se da por ausencia de consentimiento y no por resistencia física, que precisamente citan, entre otras cosas, que cuando las víctimas son menores de 18 años hay imposibilidades psicológicas que hacen de que no puedan resistencia física debido a temor a recibir violencia física por parte del agresor, y citan antecedentes en el fallo respecto de estas afirmaciones que se hacen por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También lo que dice el Tribunal Europeo, y es importante respecto de las evaluaciones y de la investigación de contexto, que al haber presencia de dos versiones contrapuestas, por un lado la víctima, al decir que no hubo consentimiento en mantener esta relación sexual, y por otro lado la persona imputada, al decir que hubo consentimiento, lo que debió haber acá es una evaluación contextual de la credibilidad de las declaraciones hechas por las partes. Y lo que no hubo fue precisamente una investigación de contexto para verificar la verosimilitud de la versión de las partes. Y por último, sí dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que de las pruebas vertidas se acredita que habían engañado deliberadamente a la víctima con el fin de llevarla a una zona desierta, como es este lago, creando así un ambiente de coacción en donde la víctima no podía resistirse, no podía tener ayuda de nadie porque era una zona desierta, generando un contexto propiciatorio para que uno de ellos pudiera abusar sexualmente de ella. Por eso es importante esta investigación de contexto, en donde se pudo probar precisamente que generaron además este contexto propiciatorio para que en ese lugar pudiera abusar uno de ellos de la joven de tan solo 14 años sin que ella pudiera buscar ayuda ni tampoco resistirse ni defenderse de su abusador. El segundo punto, y ya para ir finalizando, es fundamental hacer las investigaciones de contexto en los casos de retractaciones y desistimientos de las víctimas de violencia de género. Desde el momento que una víctima en un contexto de violencia de género decide realizar una denuncia penal, hasta el momento que llega el debate oral y público, pasa mucho tiempo y los vínculos que se dan entre las personas involucradas van variando, y también la vida de estas personas se van modificando, con lo cual poder ir acompasando los tiempos del proceso y de la justicia a la situación que van atravesando estas víctimas muchas veces es difícil de poder compatibilizarlo. El desistimiento de la denuncia nunca debe interpretarse como una expresión de que el hecho no ha ocurrido, lo mismo que la retractación. Analizándolo desde una perspectiva de género, precisamente debiera ser todo lo contrario, que haya un desistimiento o una retractación en una denuncia de violencia de género no es más que una reafirmación de que el hecho existió
y tiene que permitirnos hacer una investigación de contexto para poder buscar los motivos por los cuales en este momento la víctima está desistiendo de continuar con la causa o se está retractando y diciendo que lo que declaró anteriormente no es cierto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe que realizó la relatora sobre derechos de la mujer, advierte que las autoridades encargadas de administrar justicia desconocen o suelen desconocer los múltiples motivos que pueden llevar a una víctima en un contexto de violencia de género a no denunciar los hechos por los cuales ha sido víctima o a retirar las denuncias por los hechos de los cuales han sido víctimas. Y estos motivos suelen ser la desconfianza en el sistema de justicia, el temor a represalias por parte del agresor hacia ella o hacia su familia, o la estigmatización que puede generar por parte de su familia y de la comunidad. Y considera, entonces, en consecuencia importante, y recomienda que es importante considerar la prueba en su conjunto, evitando el análisis fragmentario de las pruebas que se realizan, y recomienda hacerlo de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se estableció en el caso Villagrán Morales y otros, que las evidencias deben ser apreciadas en su integralidad, es decir, teniendo en cuenta sus relaciones mutuas y la forma como se prestan soporte unas a otras o dejan de hacerlo. Y consideran además que deben analizarse en el contexto en que ocurrió el hecho de violencia, citando una vez más el informe de la Comisión Interamericana sobre acceso a la justicia de las mujeres de las Américas que les mencioné al inicio de esta presentación. Respecto de la retractación suele ser para los debates orales y públicos un obstáculo respecto de la credibilidad que se le da a la víctima, porque implica que en el debate oral y público la víctima va a venir a prestar un relato distinto o contradictorio a lo relatado al momento de hacer la denuncia o durante la investigación penal preparatoria. Y en ese sentido, nuestro trabajo va a ser inverso al que hemos hecho al inicio, es tratar de buscar información de contexto para poder demostrar al tribunal cuáles son los motivos que lleva a esta víctima, en este contexto en particular, decir o retractarse de la denuncia inicial. En este sentido me parece interesante un acuerdo plenario realizado por el Superior Tribunal de Perú respecto de las retractaciones de las víctimas en casos de abusos sexuales, en donde recomienda realizar un análisis desde una perspectiva interna y una perspectiva externa del relato de las víctimas. Y en este sentido dice que hay que hacer una corroboración coetánea, una corroboración objetiva, en el mismo sentido que decíamos que para corroborar la credibilidad de las víctimas con el resto de las evidencias que se producen en el debate, una corroboración del resto de los elementos o de los fundamentos por los cuales la víctima está diciendo que se retracta. Por ejemplo, si la víctima dice que inicialmente hizo una denuncia, pero que esa denuncia la hizo, por ejemplo, mintiendo porque en ese momento estaba enojada con su pareja y que quería perjudicarlo por determinado motivo, pero que ahora quiere está diciendo la verdad. Hay que buscar la información, que si nosotros hicimos una investigación de contexto, vamos a tener el resto de las evidencias que nos van a poder permitir probar que en realidad esa denuncia no es mentira, sino que teníamos el resto de las evidencias y poder probar cuáles son los motivos por los que ahora la víctima está diciendo que esa primera denuncia era mentira. Y ahí tendremos que hacer la perspectiva externa. Si esta víctima está en contacto o no con su agresor, si ese contacto implica que ha vuelto a tener un vínculo afectivo con el agresor o si está siendo amenazada
del agresor, si está en contacto con los familiares del agresor, si ese contacto implica que está siendo amenazada por los familiares del agresor, si ese contacto implica que está siendo ayudada económicamente por los familiares del agresor a cambio de retirar la denuncia, si hay consecuencias, cuáles fueron las consecuencias negativas generadas a raíz de realizar la denuncia y que, por ejemplo, económicas, afectivas, si le ha generado romper vínculos con personas que ella apreciaba, si le ha generado sentimientos de culpa, si ha generado romper vínculos con sus hijos, si le ha generado dificultades en el trabajo, si le ha generado dificultades en sus relaciones sociales, si está cansada, ha tenido dificultades para el acceso a la justicia o dificultades en un trato digno y respetuoso durante todo el proceso del sistema de justicia y no quiere seguir participando en el proceso penal, por eso prefiere la retractación y resolver la cuestión de otra manera, etc. Eso es desde la perspectiva externa, cuáles son estos otros motivos que me van a permitir corroborar o no que esta nueva versión de los hechos que está dando la víctima, si es creíble o no en consecuencia. Por eso, insisto y vuelvo al primer punto, hacer una investigación de contexto nos permite sacar centralidad al relato de la víctima, sacarle el peso de que las causas van a avanzar o no únicamente sobre su relato, dar mayor garantías a todas las partes, porque ninguna causa penal va a avanzar y va a llegar a una condena únicamente con el relato de uno de los testigos, en este caso de la víctima de los hechos. Las penas se consiguen con una investigación de contexto y del contexto en el que se realizan los hechos. La declaración de la víctima es importante, es con la cual se inicia la investigación, pero es fundamental tener una investigación exhaustiva del contexto en el que se producen los hechos. De esa manera le vamos a sacar centralidad y no vamos a ser dependientes en nuestra investigación del solo relato de la víctima, por supuesto siendo respetuosos de su voluntad y acompañándola durante todo el tránsito del proceso penal. Bueno, espero que les hayan servido mis reflexiones y nos encontraremos por Zoom. Muchas gracias.